Jocelyn, buenas noches. Buenas noches, Lee. Va a disculpar, aún me encuentro en la calle, recién salí del trabajo. Ya, Jocelyn. Entonces, aprovecharemos para poder ver un video y lo cambiaré al español. Eso es. Ya, veamos esto mientras tanto, entonces. No es solo en Gran Bretaña donde la primavera de este año ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Aquí, en Tino, en la frontera entre Suiza e Italia, las laderas que dan al lago Logano ya han estallado en harina al menos 15 días antes de lo habitual. Pero, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la llegada temprana y bienvenida de las abejas y las flores con la comida? Bueno, es que el invierno pasado, uno de los más suaves que se recuerdan, ha tenido su efecto también en otros aspectos. Lo más importante de todo es que ha dado lugar a una cosecha de espaguetis excepcionalmente abundante. Las 2 últimas semanas de marzo son una época de ansiedad para el cultivador de espaguetis. Siempre existe la posibilidad de una helada tardía que, si bien no arruina por completo la cosecha, suele perjudicar el sabor y dificulta la obtención de los mejores precios en los mercados mundiales. Pero ahora estos peligros han pasado y la cosecha de espaguetis sigue adelante. El cultivo de espaguetis aquí en Suiza, por supuesto, no se lleva a cabo a una escala tan enorme como la de la industria italiana. Estoy seguro de que muchos de vosotros habréis visto fotos de las vastas plantaciones de espaguetis del Valle del Po. Sin embargo, para los suizos, suele ser más un asunto familiar. Otra razón por la que esto puede suponer un bache anual radica en la práctica desaparición del gorgojo del espagueti, la diminuta criatura cuyas depredaciones han causado mucha preocupación en el pasado. Tras la recolección, los espaguetis se dejan secar al cálido sol alpino. A muchas personas les sorprende que los espaguetis se produzcan con una longitud tan uniforme, pero esto es el resultado de muchos años de paciente esfuerzo por parte de los plantadores, que han conseguido producir los espaguetis perfectos. Y ahora la cosecha se celebra con una comida tradicional. Se brinda por la nueva cosecha en estos pocalinos. Y entonces entran los camareros con el plato ceremonial, y, por supuesto, se trata de espaguetis recogidos a primera hora del día, secados al sol y traídos frescos del huerto a la mesa en su mejor momento. Para los amantes de este plato, no hay nada como los auténticos espaguetis caseros. Muy bien, entonces, Jocelyn, ¿qué has podido ver en el video? ¿Te ha llamado algo la atención? Bueno, entonces ese más o menos es el video. ¿Algo te ha llamado la atención del video, Jocelyn? Lee, no lo escucho muy bien, no sé si se me escucha, estoy con muy poquita señal. Allá. ¿Has podido ver el video? ¿Tú me escuchas? Yo te escucho bien. Sí, le he escuchado, pero como le digo, mi señal está medio indistinta y la verdad es que no he podido ver a ciencia el video. A ver. Ya, lo vemos después que, que vayan entrando los compañeros y lo vemos. Pero más o menos lo que podemos hacer es ir viendo la clase que tenemos para hoy. Bueno, lo que vamos a ver hoy es bastante interesante, ya que como hemos hablado de la universalidad, hemos hablado también de la diversidad de los valores y las culturas, en el contexto de la administración de las relaciones internacionales,
también tenemos que reconocer la presencia de las naciones y los pueblos a nivel internacional, ¿no? Y cómo es que estas naciones y pueblos van a aportar con sus valores y van a tener ciertas características. Entonces, cuando hablamos del tema de valores de los pueblos y las naciones, vamos a entender que estas naciones y pueblos tienen valores que están basados en sus principios, en sus creencias, que lo que van a hacer es guiar la vida colectiva de una sociedad. Pero si dentro de estas sociedades hay más de una nación o pueblos, también lo que van a hacer es en esa interacción determinar cuál es su identidad cultural y cuáles van a ser las formas en que sus ciudadanos van a interactuar entre sí dentro de la misma sociedad, pero además con el mundo. Lo que debemos reconocer es que estos valores van a variar de una nación a otra, de un pueblo a otro. Y lo que van a hacer de alguna forma es reflejar sus tradiciones históricas, sus creencias, su contexto sociopolítico y también de alguna forma sus expresiones religiosas. Ahora aquí, cuando hablamos de estos pueblos y naciones, no nos estamos refiriendo a las costumbres del pasado, sino más bien a los valores que siguen persistiendo en la actualidad y entenderlos como sistemas vivos y vigentes en nuestro tiempo. Cuando hablamos de diversidad a nivel internacional, se reconoce que más de 476 millones de personas indígenas habitan en nuestro mundo. Y esta es una información que saca la Organización de Naciones Unidas reconociendo la existencia de que más de 50,000 culturas distintas hablamos lenguas propias en este mundo y históricamente los valores se han ido invisibilizando, tratando de homogenizar, de universalizar algunos cuantos, cuando en realidad la identidad lo que nos proporciona es esta característica de los valores. Entonces, aquí quería poner ejemplos como por ejemplo el continente asiático tiene su propia construcción de valores, pero por ejemplo los más representativos están en función a la armonía, el tratar de evitar un conflicto abierto. Si aquí le incorporamos el tema de la religión, eh, países como China, Corea, Japón, Vietnam se basan en el confucianismo. Este confucianismo lo que busca es una armonía social. De la misma forma está relacionada con el hinduismo y el budismo que nos hablan de una armonía cósmica que te genere dharma. En este sentido, ¿tú sabes lo que es el karma, Jocelyn? Bueno, licenciado, no de acuerdo a lo que lograba entender es que todas tus acciones tienen sus propias consecuencias de manera futura. Digo, que todo lo que hagas te va a volver de alguna u otra forma en una manera posterior. Perfecto. Y generalmente, por lo menos ahora, en este tiempo, se asocia que las acciones negativas o que hayan de alguna forma generado problemas, molestia o daño a la otra persona,
se te va a revertir y eso es lo que llamamos karma. Entonces, ¿cuál será el dharma? ¿Alguna idea de lo que puede ser el dharma? No, licenciado, la verdad es que sí, este concepto no lo había escuchado. Bueno, el dharma tiene una relación también directa con con el karma y a partir del hinduismo, del budismo, de lo que te habla es que también nuestras acciones buenas pueden empezar a generarte que te pasen cosas buenas, ¿no? Se refiere a un orden natural del universo donde más allá de valores tienes deberes que son morales y éticos como ser humano. Es decir, mantener ese camino de la rectitud, mantener la armonía en la vida y también con la sociedad, que estos tus deberes sean diferenciados a partir de tu edad, tu género, tu casta, pero que son parte de esas leyes cósmicas que van a eh, dirigir tu vida. Entonces, mientras tú cumplas con tu Dharma, cosas buenas te van a pasar. Una de estas es el evitar la confrontación directa, el preferir una comunicación indirecta o a veces guardar silencio, sobre todo para demostrar ese respeto y perseverar en las relaciones. Entonces, por ejemplo, los japoneses tienen este concepto del wa, que es una armonía grupal y es fundamental. En este contexto, en su momento, y quisiera que tú me digas, ¿el Japón ha participado de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, sí, Licenciado, sí, dime. licenciado Bárbara, sí, según tenía entendido, Japón sí ha participado de la Segunda Guerra Mundial, porque si más no me equivoco estaba buscando expandir su dominio hacia Asia. Excelente. Entonces eso iba en contradicción con esta búsqueda de la armonía grupal y es que a partir de la derrota que tienen en la Segunda Guerra Mundial, hacen como una autocrítica y más bien dicen que desde ese punto de inflexión cambian hasta su bandera que tenía esos rayos del sol naciente y la convierten en la bandera que ahora conocemos del Japón. Entonces asumen como un problema de karma que lo quieren luego volver en Dharma y volver a esa su visión de la armonía grupal, o sea, y es por eso que se esfuerzan tanto en tratar de ser los primeros en el tema de tecnología, en el tema de valores, en diferentes aspectos que un poco traten de, no sé si de hacer olvidar, pero por lo menos que no tenga ese peso histórico
moral y ético de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Otra de las características dentro del continente asiático es la filialidad, es decir, el respeto por las personas mayores y por tus ancestros, que también es parte de la conducta que promulga el confucianismo de Shao, y sobre todo te habla del animismo, ¿no? Esa relación con la naturaleza, con el equilibrio de la vida, que es muy importante en el sudeste asiático. Entonces te habla que tienes que tener un cuidado a tus padres, a los ancianos, el reconocer sus conocimientos, sus saberes, el tener una veneración por tus ancestros y entender la necesidad de esa unión familiar como una fortaleza. Entonces, diferentes continentes, diferentes países que tienen dentro estas naciones y pueblos van a tener dentro de su estructura valores que los diferencian de otras culturas, de otros pueblos, de otras naciones. Pero al globalizarnos hay una tendencia a que nuestras relaciones internacionales, en el comercio, en las interacciones que hacemos, se traten de juntar estos valores, así como los hemos tratado de también homogenizar nosotros en cuatro, para tener estas coincidencias entre los diferentes países y entender que esta interrelación y armonía nos va a permitir jugar un papel importante en la cohesión social, pero sobre todo en el desarrollo de nuestras naciones. Entonces, en ese contexto, hay conceptos que tenemos que recuperar de lo que hemos ido viendo, ¿no? Como el universalismo ético, donde queremos encontrar valores universales y generalmente los relacionamos con la vida. Luego el relativismo cultural del que ya habíamos hablado, que como parte, si quieren, de ese universalismo, el tema de la autodeterminación es importante y por ende te abre la puerta a considerar que pese a que creemos en un universalismo ético, también debemos respetar el relativismo cultural, que dentro de esa visión de soberanía, cada cultura, cada pueblo, cada nación debería definir sus propios valores. Parece que fueran antagónicos, pero desde el tema de la ética y la diversidad cultural, lo que debemos buscar es ese punto de encuentro en un enfoque intercultural donde el diálogo de estos saberes y conocimientos, de estos valores, principios, costumbres, sea horizontal para llegar a un acuerdo y no tener imposiciones. Así como hemos hablado del karma, del dharma, de estas visiones asiáticas, en nuestros pueblos también hay valores como el buen vivir, el vivir bien, donde, si quieren, de alguna forma hay un choque o un desafío con los valores occidentales de desarrollo, en el que más bien el fin justifica las consecuencias, y para tratar de
tener un mayor desarrollo económico, puedes afectar a tu prójimo. Entonces, veamos un poco a nivel internacional o del mundo, cuáles son los valores que eh, se han ido consolidando como universales. Tenemos el de la libertad, que es un valor de derecho inherente de todos los seres humanos para que puedan tomar decisiones sobre sus vidas y actuar según su voluntad, expresando sus opiniones, tomando decisiones individuales, él expresando su forma de pensar. Entonces, desde ese contexto, este valor es fundamental en las sociedades, ya que lo que va a promover es la autodeterminación y el respeto por los derechos individuales. Entonces, la libertad se va a reflejar en nuestro pensamiento, en nuestra expresión, en nuestra posibilidad de elegir religión y en la posibilidad de generar un movimiento en función a nuestra ideología o a nuestra forma de pensar. Luego está la solidaridad como valor universal, que sería el compromiso de apoyo a los demás, pero sobre todo en momentos de necesidad. Entonces es a partir de la solidaridad que se fomenta que exista una cooperación mutua, no solo entre las personas, sino también entre las comunidades y las naciones. Esto con la finalidad de crear una cohesión social, de promover el trabajo en equipo y en la visión de poder solucionar o resolucionar problemas que en algún momento pueden llegar a ser colectivos. Y el otro sería el tema de la paz como valor fundamental, ya que busca la resolución no violenta de los conflictos y la promoción de esa convivencia armoniosa entre las personas y las naciones. Entonces, en este contexto, la paz sería un ideal que todos buscamos y que se va a reflejar en las relaciones internacionales, en la política de los gobiernos y en la vida diaria de las comunidades. Entonces, la paz se va a constituir en un valor esencial para el desarrollo individual de la comunidad, de la nación, pero sobre todo justificando que a través de ella vas a poder llegar a la prosperidad. Luego tenemos el valor de la dignidad humana. La dignidad humana entendida como el reconocimiento de ese valor intrínseco que aquí tiene cada persona y por ende todos los seres humanos, donde no va a interesar su estatus social, su género, su edad, sino va a poder ser tratado con respeto y compasión de forma igualitaria. Entonces, la protección de la dignidad humana va a ser la base de los derechos humanos y de las leyes internacionales que van a buscar proteger a los individuos. Luego tenemos el tema del cuidado del medio ambiente, es decir, mostrar respeto por la naturaleza, que todavía sigue siendo discutido en función al tema del desarrollo o el progreso,
pero a través de eh, la aparición de eventos climatológicos extremos, cada vez se va haciendo más importante esa conciencia por cuidar los ecosistemas y tratar de consolidar una sostenibilidad a través de políticas y prácticas que protejan el planeta para las futuras generaciones y también el reconocimiento a la interacción del ser humano con la naturaleza. Entonces, hasta ahí, ¿cuál de estos valores universales regidos por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, creen que se cumple? A nivel global, a nivel mundial. La libertad. Buenas noches, Germán. ¿Cómo está, Lee? ¿Cómo estás, Germán? Giovanna, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Entonces, es lo que estamos hablando es de los valores y esa tendencia a que en las relaciones internacionales o en las relaciones entre pueblos y naciones podamos universalizar, homogenizar algunos valores para esa convivencia pacífica. Entonces hemos hablado de la libertad, de la solidaridad, de la paz, de la dignidad y el cuidado del medio ambiente. Cuando hablamos de libertad, hay organismos que te hablan de la posibilidad de reconocimiento de esta libertad de los seres humanos a través de organismos no gubernamentales que protegen, que no se o sea, que no se cuarte tu libertad por tu decisión, por tu ideología, por tus decisiones políticas. Entonces, por ejemplo, esa ese acuerdo internacional de poder ser asilado por otros países si ven que se está violando contra tu libertad, pero creen que se cumple a cabalidad este valor a nivel internacional. Bueno, en realidad si esto es propiciado, digamos, por una organización como la ONU, ¿no? Dijo Lee, Sí, debería ser, ¿no? O sea, bueno, es muy, todo lo social claro, todo lo social es muy relativo, ¿no? Pero también no se puede relativizar todo, ¿no? Pero por lo menos el caso de la ONU es un país, digo, una organización que intenta, veo cierta, digamos, cierta influencia mundial, ¿no? Ah, sin embargo, yo veo que todo está supeditado, ¿no? A los poderes económicos, intereses económicos especialmente y también geopolíticos, ¿no? Porque sería muy complicado hablar de una libertad así como esto, como estamos leyendo, por ejemplo, en lugares como el Congo, ¿no? Como lugares donde se tiene esclavos, ¿no? Las transnacionales tienen esclavos que hacen trabajos complicados por centavos de dólares diarios.
amparados por los poderosos del mundo y la ONU como amordazada, ¿no? Porque la ONU está también amordazada por los países poderosos. Entonces, es bien difícil hablar de libertad en este sentido que usted plantea en esta diapositiva para muchos países, ¿no? En el caso nuestro, podríamos decir que estamos en un nivel donde sí podemos tener, eh, intentar ejercer nuestro derecho humano, ¿no? Que es la libertad, eh, pero en nuestro caso es, digamos, un caso bastante ventajoso, bastante bueno en relación a otros países africanos, asiáticos también, que viven una realidad muy diferente a la nuestra, ¿no? Y la nuestra todavía es criticable, ¿no? Pero si nos ponemos a comparar con otros miles de millones de humanos en este mundo, estamos aventajados, ¿no? Si hablamos de libertad. Muy interesante, por lo menos en el contexto y hasta dónde llega nuestra mirada, porque tenemos también poblaciones en el oriente, en lugares alejados, en los que no hay demasiada información, en que todavía hay esa visión del patrón que no llega a ser esclavista, pero bajo lineamientos o términos de que es el patrón el que te vende la comida, el que te vende la vestimenta para que tú puedas trabajar dentro su tierra, se generan formas de esclavismo, ¿no? Donde a través de tu fuerza de trabajo le estás pagando al patrón que te haya entregado insumos, es decir, te da comida, te da vestimenta por un costo que está relacionado con tu trabajo. Y si tú te pasas de este costo, ya entras en ciertas condiciones aparentes de esclavismo donde la deuda incluso puede llegar a pasar hasta tus hijos, ¿no? Y está obligado a realizar el trabajo hasta que se pueda pagar la deuda que en muchos casos es impagable. Son generaciones que están comprometidas a pagar una deuda. Entonces es muy relativo, como bien dices Germán, este tema de la libertad. Buenas noches, María Rita. Tema de la solidaridad. ¿Ustedes creen que a nivel internacional o como mundo hemos llegado a tener todos este valor de la solidaridad? Bueno, de manera personal, considero que si bien la solidaridad, o bueno, de manera actual, todo lo que son estos valores primordiales, sí son conocidos, ¿no? Están extensos en diferentes culturas, situaciones. Sin embargo, considero que no es un valor como tal y que se pueda, que sea instruido. Por ejemplo, en lo que tenía entendido, si bien en culturas asiáticas, pues China, Japón y demás, si bien su cultura es bastante exigente como tal, no siempre todos son solidarios al 100%, sino que a lo que tenía entendido, por ejemplo, en estos países, cada uno busca beneficio propio, ¿no? Cada uno busca lo que es ser mejor en lo que realiza o en lo que hace, pero solamente de manera personal y no así, digamos, está mucho influido el
compromiso con el apoyo a los demás. Muy interesante, Jocelyn, sí. Pero si además, si esto lo extrapolamos a la actitud de naciones y pueblos, si bien en temas de desastre, en temas de fenómenos climatológicos extremos, hay países que envían, ¿no? Solidariamente alimentos, bebidas, qué sé yo, incluso personal rescatista y demás. Hay temas como los conflictos bélicos donde no se hace evidente este valor de la solidaridad. Es decir, no llegas a tener esa cohesión social porque además tienes un bando rival en el que si tú demuestras tu solidaridad, estarías infringiendo a ciertas barreras que te ponen, o el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? Hay países que manifiestan su solidaridad con Cuba a través del envío de cargamentos de petróleo, de crudo, que tienen la represalia de países como Estados Unidos que no te permiten ejercer esa solidaridad o esa cooperación. Entonces, también, como bien decía Germán, esto es relativo. Si bien lo hemos, si quieren, conceptualizado y tratado de mostrar como la capacidad que tenemos de valorar la vida del ser humano, esto tampoco se cumple, pero está ahí en el papel para justificar en algunos momentos las acciones que podemos hacer como pueblos y naciones. De la misma forma, la paz. A nivel mundial no hemos llegado a tener condiciones de paz en la que podamos resolver nuestros problemas de forma no violenta. Y es algo que estamos viviendo hoy en día. Entonces se quedan como valores ideales más que el ejercicio de estos valores universales. De la misma forma, el tema de la dignidad humana. Si nos vamos al análisis de las deportaciones, no están reconociendo tu valor como persona, sino más bien te están catalogando, te están diferenciando por tu estatus social, por tu condición legal, por si tienes papeles o no tienes papeles. Entonces ahí estás dejando de lado valores como el respeto, la justicia y otros como la compasión, la solidaridad. No estás protegiendo la dignidad humana, simplemente la estás encubriendo en que a partir de tus leyes tú tienes la posibilidad de, en algunos casos, pasarte esta dignidad humana y tratar de diferente manera a ser humano. Y el cuidado del medio ambiente también, porque si bien tienes grandes convenciones mundiales de Naciones Unidas sobre el cambio climático, el tema de la generación de gases de efecto invernadero que se van a concentrar en la capa de ozono y hacernos un daño mundial, también trata de disfrazarse con pseudo
pseudo recompensas de bonos de carbono y demás. Aquí lo interesante es quiénes se hacen cargo de proteger estos valores y fomentar estos valores a nivel mundial, a nivel internacional. ¿Quiénes creen que son? ¿Quiénes manejan estos organismos de Naciones Unidas? ¿Quiénes son sus mayores representantes, benefactores? La pregunta es, ¿quiénes son los que financian? Claro, ¿quiénes financian? ¿Quiénes son los que promueven? ¿Quiénes son los que ejecutan a través de estos organismos de Naciones Unidas? Porque el nombre nos dice que serían las naciones, pero por detrás... Bueno, lo que yo sé, Lick, no es mucho al respecto, pero yo sé que existen fuerzas políticas mundiales muy importantes eh, que están, que digamos, están sobre esto, ¿no? Y, por ejemplo, he visto mucho en canales internacionales como hay activistas, Greta Thunberg, por ejemplo, ¿no? Que son activistas muy reconocidos y luchan por el medio ambiente, ¿no? Y he visto también cómo fuerzas progresistas apoyan esas iniciativas, ¿no? De estas activistas. Y también he visto cómo fuerzas conservadoras, capitalistas, países, entre ellos capitalistas, transnacionales y demás, también juegan con esto, es decir, utilizan el discurso, digamos, cuando les conviene y censuran cuando no les conviene y bueno, por detrás hay obviamente que más que países, ¿no? Hay transnacionales. Los países son serviles a las transnacionales. El caso de Estados Unidos ahora, ¿no? Con el actual presidente Donald Trump, que es, digamos, un republicano recalcitrante y que ha mandado a volar todo esto, ¿no? Pues se ha retirado de muchos foros de medio ambiente, no reconoce que exista un calentamiento global, ha retirado su subvención a la ONU de parte de Estados Unidos, no paga ya los bonos a la ONU, ha denunciado, se ha salido, ¿no? De tratados de paz de la ONU, bueno, cosas así, ¿no? Que responden no a su país, sino a intereses de capitales muy grandes, ¿no? Que son más que Trump, que son, digamos, organizaciones mundiales que manejan el destino del planeta, ¿no? Entonces, eso es lo que sé, no sé mucho, Lico, eso es lo que le puedo contar. Excelente, Germán. Y esta pregunta va para todos ustedes. ¿Dónde geográficamente o por lo menos dónde ubicarías estas fuerzas que se hacen cargo de estas regulaciones, ya sea en cambio climático, ya sea en los derechos de los pueblos, estas convenciones marco de Naciones Unidas? ¿Qué país generalmente son las que las dirigen? Siempre ha sido Estados Unidos en los últimos 100 años, ¿no? Desde que se ha vuelto la potencia, pero siempre han tratado también de maquillar eso, ¿no? Los europeos, por ejemplo, que son ahora como el patio trasero de los Estados Unidos, han tratado de siempre maquillar eso en los últimos años, ¿no?
Por ello digamos, han seguido las rabietas de los republicanos en Estados Unidos y han hecho todo lo que han hecho para terminar como están, ¿no? Y ahora están muy mal, ¿no? Están muy mal, están buscando al Mercosur para poder subsistir, ¿no? Los europeos, entonces, de ellos se han escapado bastante los países que no son afines, ¿no? Estas nuevas potencias emergentes que no comulgan con estos principios que son los que conocemos, ¿no? China, India, o sea, los BRICS, ¿no? Los BRICS, que en cierta parte apoyan a la ONU y en otra parte no, porque denuncian más bien, ¿no? El trabajo de encubrimiento de las potencias. Excelente. Entonces, aquellos que se están constituyendo en potencia también consideran que tienen la peculiaridad o creen que son los que pueden hacerse cargo de estas intermediaciones, pero además de difundir desde su horizonte de visibilidad y cosmovisión qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, en ese contexto, lo he cerrado, pero tratemos aquí de recuperar. Quería mostrarles un video y conocer su interpretación sobre qué ven en este documental. Déjenme compartirles la pantalla para que veamos la cosecha de espagueti. Entonces quiero que pongan atención a este video y después me comenten qué es lo que han entendido a partir del video. No es solo en Gran Bretaña donde la primavera de este año ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Aquí, en Tino, en la frontera entre Suiza e Italia, las laderas que dan al lago Logano ya han estallado en harina al menos 15 días antes de lo habitual. Pero, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la llegada temprana y bienvenida de las abejas y las flores con la comida? Bueno, es que el invierno pasado, uno de los más suaves que se recuerdan, ha tenido su efecto también en otros aspectos. Lo más importante de todo es que ha dado lugar a una cosecha de espaguetis excepcionalmente abundante. Las 2 últimas semanas de marzo son una época de ansiedad para el cultivador de espaguetis. Siempre existe la posibilidad de una helada tardía que, si bien no arruina por completo la cosecha, suele perjudicar el sabor y dificulta la obtención de los mejores precios en los mercados mundiales. Pero ahora estos peligros han pasado y la cosecha de espaguetis sigue adelante. El cultivo de espaguetis aquí en Suiza, por supuesto, no se lleva a cabo a una escala tan enorme como la de la industria italiana. Estoy seguro de que muchos de vosotros habréis visto fotos de las vastas plantaciones de espaguetis del Valle del Po. Sin embargo, para los suizos, suele ser más un asunto familiar. Otra razón por la que esto puede suponer un bache anual radica en la práctica desaparición del gorgojo del espagueti, la diminuta criatura cuyas depredaciones han causado mucha preocupación en el pasado. Tras la recolección, los espaguetis se dejan secar al cálido sol alpino. A muchas personas les sorprende que los espaguetis se produzcan con una longitud tan uniforme, pero esto es el resultado de muchos años de paciente esfuerzo por parte de los plantadores, que han conseguido producir los espaguetis perfectos. Y ahora la cosecha se celebra con una comida tradicional. Se brinda por la nueva cosecha en estos pocalinos.
Y entonces entran los camareros con el plato ceremonial. Y, por supuesto, se trata de espaguetis recogidos a primera hora del día, secados al sol y traídos frescos del huerto a la mesa en su mejor momento. Para los amantes de este plato, no hay nada como los auténticos espaguetis caseros. ¿Han, han logrado escuchar bien, ver bien? Solo se veía, Lick, no se oía nada. Sí, dice, no se escuchaba. Ya, a ver, una vez más, me avisan, voy a cerrar mi micrófono, me avisan si se logra escuchar si es que yo cierro el micrófono. No se oye. No es solo en Gran Bretaña donde la primavera de este año ha pillado a ¿No todo se el oye? mundo por sorpresa. No. No, Lice. ¿Logran ver, pero las letritas? Sí, Lice, te ves. Ya, entonces denle una miradita con las letras y yo voy a cerrar mi micrófono para que no se escuche aquí. No es solo en Gran Bretaña donde la primavera de este año ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Aquí, en Tino, en la frontera entre Suiza e Italia, las laderas que dan al lago Logano ya han estallado en harina al menos 15 días antes de lo habitual. Pero, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la llegada temprana y bienvenida de las abejas y las flores con la comida? Bueno, es que el invierno pasado, uno de los más suaves que se recuerdan, ha tenido su efecto también en otros aspectos. Lo más importante de todo es que ha dado lugar a una cosecha de espaguetis excepcionalmente abundante. Las 2 últimas semanas de marzo son una época de ansiedad para el cultivador de espaguetis. Siempre existe la posibilidad de una helada tardía que, si bien no arruina por completo la cosecha, suele perjudicar el sabor y dificulta la obtención de los mejores precios en los mercados mundiales. Pero ahora estos peligros han pasado y la cosecha de espaguetis sigue adelante. El cultivo de espaguetis aquí en Suiza, por supuesto, no se lleva a cabo a una escala tan enorme como la de la industria italiana. Estoy seguro de que muchos de vosotros habréis visto fotos de las vastas plantaciones de espaguetis del Valle del Po. Sin embargo, para los suizos, suele ser más un asunto familiar. Otra razón por la que esto puede suponer un bache anual radica en la práctica desaparición del gorgojo del espagueti, la diminuta criatura cuyas depredaciones han causado mucha preocupación en el pasado. Tras la recolección, los espaguetis se dejan secar al cálido sol alpino. A muchas personas les sorprende que los espaguetis se produzcan con una longitud tan uniforme, pero esto es el resultado de muchos años de paciente esfuerzo por parte de los plantadores, que han conseguido producir los espaguetis perfectos. Y ahora la cosecha se celebra con una comida tradicional. Se brinda por la nueva cosecha en estos pocalinos. Y entonces entran los camareros con el plato ceremonial. Y, por supuesto, se trata de espaguetis recogidos a primera hora del día, secados al sol y traídos frescos del huerto a la mesa en su mejor momento. Para los amantes de este plato, no hay nada como los auténticos espaguetis caseros. Muy bien, han podido leer, ver de qué más o menos se trataba el documental. Sí, Lick. A ver quién me comenta. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué sensación les ha dado? ¿Qué han entendido del video? A mí me ha dado risa. Ya. Jocelyn.
A mí, licenciada, me ha sorprendido porque yo dije, ¿cómo la cosecha de espagueti? Se supone que los espaguetis se realizan, no se fabrican. No sé, saber colgados espaguetis en los árboles era, no, no creo. María Rita, Sí, le hice lo mismo, era raro. No, 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 que entonces cuando hablamos de valores, también hay esa posibilidad de que ciertos imperios, ciertos países quieran darte sus principios y creencias y aprovecharse justamente de esa su condición, ya sea de fuerza como los Estados Unidos, de tecnología y demás, hacerte creer lo que para ellos es correcto. Ahora, yo soy sincero, esto del espagueti ha sido lanzado en su momento por la BBC de Londres un 1 de abril, o sea, estamos cerquita, como mañana. Pero lo que en ese contexto no se dice y no te dice el documental es primero que es 1 de abril. ¿Saben lo que es el 1 de abril? No le... Es como nuestro 28 de diciembre, creo. sí, Día Día de de los los Inocentes. Inocentes. El Día de los Inocentes. Pero cómo a través de canales tratas de inculcar cierta información que pese a que es falsa, está dentro de sus valores y sus tradiciones, como el Día de los Inocentes, que por ejemplo nosotros también nos hemos apropiado. Entonces, cuando hablamos de valores occidentales, nos estamos refiriendo a esos principios, creencias y normas que han tratado de ser predominantes hacia nuestros países, hacia nuestras culturas, pero obviamente hay otras que ponen un freno y más bien se concentran en sus propios valores. Entonces, como América Latina, somos muy influenciados por estos valores eh, occidentales a lo largo de los siglos, ¿no? Incluso en el tipo de educación que tenemos, en la misma formación que va de lo grecorromano, en su momento el cristianismo, el catolicismo, el humanismo renacentista, luego el liberalismo, ahora el capitalismo, van tratando de conformar cuál debería ser nuestros valores sin respetar esa autodeterminación o soberanía. Entonces, aquí hay muchas influencias, ¿no? Hay a través del arte, a través de la música, la pintura, e incluso económicamente, donde nos financian para que nosotros podamos hacer ese cambio hacia las estructuras, principios y valores que ellos son los que consideran son los correctos. Entonces, en la actualidad hay una perspectiva y un principio que ustedes lo han dicho en el transcurso de la presentación, que es buscar el individualismo. El individualismo es uno de los valores occidentales que quieren demostrar a través de esa noción de libertad personal y desarrollo individual. Entonces, tratar de quitarnos esa unión, esa armonía grupal o comunitaria que tienen naciones y pueblos como las nuestras,
trata de ser contrastada o, si quieren, impuesta a esa visión individual, donde cada persona debe ser vista como un ser autónomo que tiene derechos individuales y responsabilidades propias, y que es apenas su participación en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque él puede decidir cómo va a ser su vida, pero mejor que no se meta en el tema grupal para influir en las decisiones. Por eso es que lo ponemos ahí a un Superman que como ser individual puede salvar toda una ciudad, un país. Entonces eso es lo que te van promoviendo. O un Rambo que en su momento, pese a que perdieron eh, la guerra la guerra de Vietnam, era el soldado capaz de exterminar a miles de vietnamitas. Entonces, como ser individual, él es más importante. ¿Con qué lo podríamos contrastar a este tipo de superhéroes? Los asiáticos también tienen una visión así de un ser individual todopoderoso, que es el que puede con todos. En su momento, por ejemplo, los asiáticos lo que te promovían era, no me acuerdo cómo se llamaban, pero después se los apropian los mismos norteamericanos, estos que tienen colorcitos, rojo, amarillo, azul, negro, ¿quiénes eran? ¿O son muy jóvenes y no veían? Los Power Rangers. Los Power Rangers. Entonces, también a través del arte se trata de promover este tipo de valores. O como ahora los K-Popers, ¿no? Un tipo de música K-Pop no es individual, no es un solista, no es el showman de la película, sino que ahí tienes una variedad. Entonces, también tratan de, a través de diferentes medios, promover sus valores. Otro es el tema del éxito y por tanto del poder. Esta visión o noción individual es la que te promueve que tú solo haciendo tu canal o haciendo ciertas acciones puedes llegar a tener un protagonismo social donde lo más importante eres tú. Y mejor si ese poder o ese reconocimiento social que estás logrando lo tienes de forma individual. Entonces los valores occidentales lo que van a tratar es de tentarte a que el poder se concentre en seres individuales, en pocas manos, ya que a diferencia de sociedades como las nuestras u otras a nivel asiático, más bien a partir de la unión del grupo es que vas a poder lograr altas cosas. Entonces, también lo que van a querer promoverte como un valor es que como ser individual tienes la posibilidad del éxito como el elemento más distintivo de la sociedad. Es que tú te puedas destacar de forma individual. Y esto tendrá algún tipo de relación con nuestra sociedad ahora.
¿Creen que los influencers están dentro de nuestras sociedades? ¿Son importantes? Les dicen influencers, son gente que te influencia. ¿Qué influencers conocen? Mr. Beats. Pero ese es norteamericano o africano, no sé. Ese es un influencer. Pero hay alguno nacional para decir que nos están influenciando a esa mirada de poder, de éxito individual. Ninguno me influye aquí en Bolivia. Perdón, Germán, no te escucho bien. En Bolivia no hay influencers, o sea, desde mi perspectiva, ninguno me influye. Ninguno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Conocen algún influencer boliviano? La verdad es que ninguno. De manera personal considero, bueno, desde mi punto de vista, creo que utilizar la palabra influencer, como usted mencionaba, es alguien que influencia, ¿no? Al crecimiento, al hecho de tener un pensamiento en realidad de poder alcanzar cierto tipo de objetivos y demás, ¿no? Sin embargo, desde mi perspectiva, yo he visto que la mayoría de los TikTokers, yo le diría, que han surgido en la plataforma como tal, la mayoría han sido personas que, si bien no han mostrado una realidad tal vez distinta de cómo eran antes, o por ejemplo yo veía a los que más destacaban, eran personas que venían de, qué sé yo, de culturas o demás situaciones, y eso es lo que ha hecho que las personas lleguen a sentir, no sé, cierto tipo de, no sé si decirlo, tal vez estoy utilizando mal la palabra, pero sentir como lástima y apoyarlos. Digamos, si yo así en conversación con mi familia cercana decía, ¿qué personas son las que donan su dinero, o sea, dinero que creo yo nos cuesta trabajo y demás, a estas personas que al final de cuentas no considero que influencian, simple y sencillamente muestran, qué sé yo, no sé, a mí por ejemplo me parece ilógico el hecho de apoyo que le daban a Laime, si no me equivoco, que no sé, su misma manera de hablar y demás situaciones no influencian para nada, sin embargo la siguen viendo como figura, no sé, buena, y le siguen dando donaciones. Entonces, yo pensaría bien en ese punto. A diferencia que el compañero, por ejemplo, mencionaba ya sí personas que son influencers, porque demuestran la manera en cómo ellos crecen mediante negocios y demás situaciones, ¿no? Eso sería de manera personalísima. Interesantísimo. Muchas gracias, Jocelyn. María, Giovanna, ¿ustedes qué dicen? Dicen con respecto a esto, generalmente lo que vemos más que toda la forma de TikTok son TikTokers prácticamente, ¿no? Pero sí había una persona que sí me ha llamado bastante la atención, si no me equivoco, su nombre es Liseta Isaya. Ella sí hacía buen contenido, hacía cosas con material reciclable, hacía ropa, era muy interesante su contenido, pero si no me equivoco, la señorita ha estudiado ingeniería civil, entonces creo que ha conseguido un trabajo en el área y se ha dedicado a eso, ¿no? Pero me parecía muy, muy bueno su contenido, a diferencia de lo típico que hacen, ¿no? Que es chismear, hablar del uno, del otro, eh, otras cosas, ¿no? Pero realmente de esta persona sí, realmente su contenido era muy bueno. Realmente a ella sí se le podía llamar influencer como tal porque su contenido era bueno. Ya, María, tú. Sí, Germán. María, dinos un influencer, después pasamos a Germán. Ya. Bueno, dice, alguna, como dice mi compañero, para mí ninguno, o sea, es como que influencia, porque una persona quizás alguna vez le hice
en alguno de sus videos como TikTok, que es lo que más vemos, podría ser, digamos, a mí su contenido me gusta, pero sí se ha escuchado hablar y se le ha visto Albertina Sacac, no sé, porque también lo que se llaman es promocionar, ¿no? Promocionar, decir la cultura y demás. Quizás en alguno de sus videos sí ha mostrado. Muy interesante, gracias María. Germán, perdón, querías decir algo. Sí, Lick, sobre esto de los influencers. ah, Creo que hablando un poquito de psicología social, Lick, o sea, mm, en psicología social la persona sigue a la multitud. Entonces, como es ese fenómeno social, muchas personas tienden a seguir a lo que otros siguen. Es decir, se contagia, por ejemplo, el pánico, se contagia, por ejemplo, la moda, se contagia, por ejemplo, la música, los gustos, etcétera. Entonces, lo que la mayoría hace, los otros tienden a hacer. Pero esto va a diferenciar entre, va a ir cambiando en la medida en que la persona sea más consciente de lo que quiere, de lo que hace y de lo que es. Entonces, mientras más crece la persona, es decir, más adulto se vuelve, menos influenciable, aunque no deja de ser influenciable. Y segundo, mientras más consciente se vuelve de la influencia que puede causar el otro sobre sí mismo y sus conductas, menos influenciable. Entonces, lo que pasa es que vemos gente que se la pasa, digamos, donando dinero o se la pasa viendo y podríamos decir, apoyando a, a ciertas personas en las redes y siendo influida, entre comillas, por esas personas, ¿no? Que al mismo tiempo muchas de esas personas no son conscientes de lo que hacen y otras lo hacen conscientemente con fines propios, ¿no? Es decir, con fines políticos, con fines ideológicos, con fines religiosos, con fines, etcétera, ¿no? Y ya de una forma dirigida y convenenciera. Entonces, hay de eso, Lick. Entonces, hay TikTokers que no saben lo que hacen, digamos, pero ahí están. Hay otros que hacen y quieren influir para, digamos, llevar agua o, sí, llevar agua a su cubeta, digamos, ¿no? Entonces, ahí está el punto, ¿no? Entonces, mientras más conscientes las personas son de lo que son y de lo que quieren, más difícil influir o influenciarles en esta mirada individualista, colectivista, capitalista, como quiera llamarle, o socialista, o, o nativa y foránea, o como usted quiera llamarle, ¿no? Entonces, esas ideas que nos pretenden vender los que son conscientes de que quieren hacer esto, son difíciles de vender en la medida en que uno tenga conciencia de eso, ¿no? Entonces, eso ha pasado con la música, por ejemplo, coreana y todo eso, ¿no? La música coreana es producto de una influencia occidental, pero con un fin de posicionamiento, digamos, de Corea como una potencia, digamos, asiática, ¿no? Entonces, ha habido una fusión ahí de lo occidental con lo coreano y ha salido lo que vemos hoy día, ¿no? Música coreana, doramas coreanos, que son una mezcla ya de lo occidental y de lo coreano, pero que tiene más o menos el sello coreano, ¿no? Entonces ya es con un sentido, con un fin ideológico y político.
Entonces eso pasa, en nuestro medio es más fácil que se influencie a los niños, ¿no? Y a los adolescentes. Entonces ellos son los que, digamos, siguen y demás. O a las personas que no tienen conciencia de estas, digamos, de estas influencias, entre comillas, que pueden causar estas personas. Excelente, excelente. Y ir un poco más allá del TikToker en sí, sino a lo que yo quiero que se concentren es más bien en el aparato que está por detrás, fomentando la aparición de estos pseudo influencers. Y yo les voy a comentar una anécdota. Hace años atrás, cuando recién estaba empezando esto de los, abro comillas, influencers, justamente estábamos trabajando en el ámbito de la niñez, en el ámbito de la educación y demás. Y organismos como UNICEF, que están centrados en el tema de la infancia y también tienen un fuerte componente occidental de este que hemos analizado, de lo que te hablaban era que había que aprovechar la mediatez, me refiero a medios, y a la influencia, porque ellos los de UNICEF lo categorizaban como influencer, al no te rayes así. No sé si se acuerdan de este muchacho que se hizo viral por esa su frase. Ay, sí, dice, hasta un reconocimiento le han dado por nada. Pero entonces imagínate, son fuerzas, como bien Germán identificaba, que más bien lo que quieren es influenciarte a que tú no tengas esa percepción de que están tratando de sobreponer los valores que tenemos como pueblos, como naciones, como familia, a un sobretexto de modernidad, de progreso, de lineamiento ideológico y ponerte este tipo de espectadores, o sea, de promotores de de esos nuevos, no nuevos, sino de valores que a lo mejor no están acordes a nuestro contexto. Entonces, no eres importante por tu contenido, sino por el número de likes o el número de que ustedes me ha gustado su aporte de donaciones, que creo que son esos corazoncitos, esos tigres y demás, que su contenido será malo, pero tiene una ganancia o ese éxito o ese poder en función de lo que le están retribuyendo económicamente. Y para salirnos un poco de ese contexto es el tema del este cantante que es el Bad Bunny, por ejemplo, que su letra no te dice nada y es más, hasta canta mal, pero el éxito y poder que ha conseguido individualmente es el que te dicen que debes admirar. Entonces ahí es donde empezamos a tener estos choques y tratamos de caer en esa promoción de valores. Otro es el tema de el placer. Estos mismos TikTokers, YouTubers, lo que te hacen es mostrarte a través de su contenido lo populares que son y cómo a través de ese poder, de ese éxito, de esa popularidad, llegan a tener el placer. Y es más, lo que te fomentan y te promueven es que es muy fácil obtener ese éxito, esa mediatez, es estar en los medios. Cualquiera lo puede lograr sin tener demasiada inteligencia, capacidad o estudios. Ese es el sueño americano,
que robándote una patente de un sistema operativo, luego puedes ser el hombre más rico del mundo. Entonces, nos están también vendiendo o introduciendo sus valores en la medida de la acumulación de medios materiales y de la abundancia, olvidando un poco esa relación o, o ese paradigma de vivir bien, vivir mejor, que en su momento lo tenían nuestras naciones y pueblos. Entonces, otro de los valores que promueve el occidente es el placer como una experiencia subjetiva que surge de la satisfacción de estos estímulos hacia nuestros deseos, necesidades o apetitos. Por eso es que el placer lo vamos relacionando con diversas áreas de la vida que están dirigidas hacia el cuerpo, la mente, las emociones. Ahora, la venta de emociones es muy importante para este sistema de fomento de valores. Otro de los valores que quieran o no, que nos han ido dando, es el tema de la democracia. Desde la política occidental nos dicen que la participación ciudadana en tu gobierno, tú la vas a representar a través del voto u otros medios en el que estás eligiendo a un individuo, a un grupo de individuos que tengan el poder de tomar las decisiones por el pueblo y ya no una élite o monarquía. Bueno, si bien ya no es un rey y es un representante, de alguna forma la estructura democrática lo que te está dando es una especie de candado hacia tu libertad de decisión. Tú al elegir un representante le estás otorgando el poder de que sea él el que tome las decisiones sobre nuestros problemas, sobre nuestras necesidades. O sea, le estamos otorgando parte de nuestra libertad para que este grupo sea el que considere qué normas, qué principios se deben establecer dentro de nuestro territorio y tengan ellos a través de nosotros la toma de decisiones de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y ahí es donde nuestros representantes deberían tener los valores que nosotros promulgamos de respeto, de responsabilidad, de justicia, de honestidad. Pero dentro de la estructura que tenemos no se da así. Entonces ahí es importante que ustedes también tomen en cuenta que estamos delegando nuestras libertades y la ejecución de nuestros valores a ciertas circunstancias que pueden estar relacionadas con el derecho, que pueden estar relacionadas con el progreso, con la riqueza, pero estamos encubriendo también esa visión real de, por ejemplo, los derechos humanos, que en el papel nos dicen que es la protección y el respeto que se tiene como principio del pensamiento occidental, donde tienes libertad civil, que tienes libertades basadas en el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley y el respeto a la dignidad humana. Pero dependiendo
quien sea el administrador, se van a usar a tu conveniencia o a conveniencia de otros. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, ¿cómo es que vamos a justificar estos valores occidentales hacia culturas y pueblos o naciones como las nuestras? A partir de la justificación de la razón y del pensamiento crítico. Desde la visión occidental, la razón y el pensamiento crítico son más importantes para que los conocimientos y saberes ancestrales. Es más, el tema de la conformación de la ciencia como metodología que investiga, explica y puede reproducir ciertos fenómenos es que se nos ha incorporado hasta en el tema de la estructura de la ciencia. Entonces, estos valores, a través de términos como la racionalidad, el progreso, la modernidad, es que están siendo incorporados también en nuestros pueblos y naciones. Y ahí hay una lucha entre los que quieren ser potencia para adoptar este tipo de valores y considerarlos como importantes, así como hay peleas en las que hay un choque más bien en la consecución de los valores. Por eso es que Occidente promueve la idea de progreso, de una mejora continua de las condiciones humanas, y es que usa herramientas como el desarrollo tecnológico, la educación y el cambio social, que en realidad son propuestas que nos van limitando nuestras libertades. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, Lee. Muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer? Entonces, no es que estemos perdiendo nuestros valores, sino que a través de diferentes formas de influencia nos están queriendo promover otro tipo de valores que a lo mejor son distintos a los de nuestras naciones y pueblos, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Cuál es el alma de nuestras naciones? ¿Cuáles eran sus valores? ¿Cómo es que los están debilitando o cómo es que podemos reconocerlos, recuperarlos o al final ver ese diálogo intercultural de quedarnos con lo más beneficioso y ir cuestionándonos, como bien nos decía Germán, el no asumir por el hecho de tratar de copiar, de ser igual, de ir hacia esa mirada progresista, sino entender que a través de estos medios, ya sean digitales, ya sean masivos, nos quieren tratar de influenciar. ¿Está bien si llegamos hasta aquí? Sí, Muy bien, les agradezco, nos vemos el próximo lunes. hasta luego, Lee. Muchas gracias, buenas noches. Hasta el lunes, chao, chao.